Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de biología de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, vamos a empezar entonces. Bienvenidos a la clase de hoy día de sistemática de mamíferos. Este, Hoy día tenemos otro invitado especial dentro de la materia, que es el licenciado Juan Carlos Huaranca. Este, mm, Juan Carlos, eh, Juan Carlos ha estudiado la carrera de biología aquí en la Universidad Mayor de San Simón y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad de los Lagos en Chile. Juan Carlos ha estado enfocado en toda su formación académica y profesional, básicamente en ecología de poblaciones, de comunidades y biología de la conservación de carnívoros. Ha trabajado muchísimos años con la temática de, de- de los carnívoros, especialmente y con especial énfasis en el gato andino. Él es miembro de hace muchísimos años ya de la Alianza Gato Andino que ocurre aquí en Bolivia y con vecinos aquí en Sudamérica, y es investigador asociado del Centro de Biodiversidad y Genética. Juan Carlos tiene numerosas publicaciones en carnívoros eh, y ha trabajado no solamente con ecología de mamíferos y obviamente carnívoros, pero también ha hecho algunas cosas con enfermedades emergentes, como el Hanta y algunas otras leishmaniasis, etcétera, en la zona del Chapare, ¿no? Yo creo que Juan Carlos debe ser una de las personas que más estudios o trabajos ha hecho en lo relacionado al gato andino. Entonces es un gusto poder tenerte, Juan Carlos, en la materia. Agradecerte muchísimo que hayas aceptado dar la parte de carnívoros. Estoy seguro que vamos a poder aprender y conocer mucho de tu experiencia. Yo estoy de lejos seguro que Juan Carlos son los que mejores conoce los carnívoros en Bolivia y en general en la región. Entonces, gracias Juanca por haber aceptado la invitación y ahí te dejo la clase. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Luchito. Muchas gracias por la invitación a ser parte de esta clase, en la cual también yo cursé contigo cuando estaba en la universidad y sin duda alguna ha sido uno de mis eh, principales motivaciones o motivadores para seguir el estudio de los carnívoros. Y sin duda alguna, estoy seguro que esta presentación que voy a realizar ahora va a iluminar mucho a algunos estudiantes en el tema del estudio de los carnívoros, tanto a nivel mundial como a nivel regional. Eh, ¿Qué más puedo decirte? Eh, Básicamente, mucho tiempo que vengo realizando investigación, como has dicho, pero también esa investigación como información base para poder desarrollar acciones de conservación en especies amenazadas, principalmente carnívoros. A ver, entrando al tema que hoy voy a presentar, que es el orden carnívora. En esta presentación lo que voy a hacer es presentar el contenido. Primeramente vamos a hablar de lo que es la evolución de los carnívoros. Posteriormente vamos a hablar de la taxonomía y clasificación del orden carnívora, los cuales se dividen en dos grupos, Caniformia y Feliformia. Y finalmente vamos a terminar hablando algo de las amenazas sobre los carnívoros y su estado de conservación. Bien, entonces, yo voy a usar este puntero para eh, para poder ir mostrándoles a ustedes un poco lo que vamos a ir viendo en la presentación.
Ok. Características del orden carnívora. ¿Qué son los carnívoros? En primer lugar, algo que tenemos que tomar en cuenta es que carnívora no es lo mismo que el uso general que se da a los carnívoros. Podemos entender que carnívora es el orden de los mamíferos, el orden taxonómico de los mamíferos, que se caracteriza principalmente por algunas modificaciones morfológicas adaptativas que han permitido a este grupo de mamíferos poder desarrollarse y desarrollarse a lo largo de los últimos periodos geológicos. Otra cosa es hablar de carnívoros como aquellos animales que comen carne, porque sin duda alguna podemos encontrar aves que se alimentan también de carne, algunos insectos que son carnívoros y algunos otros reptiles. Por lo tanto, es importante que recordemos siempre que nosotros nos referimos en esta clase al orden carnívora, los mamíferos carnívoros. Bien, en una descripción general, los carnívoros son los mamíferos euterios que presentan una columna vertebral fuerte y flexible, glándulas anales desarrolladas que sirven para la defensa, el marcaje del territorio que es muy característico de este orden, el cual desarrollan o lo realizan mediante expulsión de orina en las glándulas anales o en las glándulas urinarias. Además, presentan una organización social y la mayoría de las especies son digitígrados. Estas características las vamos a ver más a detalle más adelante. Por lo regular tienen 5 dígitos en las manos y 4 en los pies. El pulgar es reducido o ausente y en cada dedo puede presentar una garra. En el cráneo presenta una cresta sagital y los arcos cigomáticos son fuertes para soportar los músculos de las mandíbulas. Igualmente, inicialmente la condición carnívora se asocia al hábito alimenticio, pero no es exclusiva. Es decir, podemos encontrar inclusive dentro del orden carnívora algunas especies que son omnívoras o inclusive algunas que se consideran como herbívoras. Pero presentan excepciones, como había mencionado. Se destaca la presencia de caninos alargados, una característica evolutiva muy particular de los carnívoros, del orden carnívora, es el desarrollo de la bula auditiva osificada y los huesos espasolunar del carpo fusionados en el oído interno. Esencialmente los carnívoros presentan adaptaciones anatómicas hacia una dieta exclusivamente o en gran parte de carne, pero no es un concepto general. Estas adaptaciones en la dentición se van reflejadas en en el último molar superior y en el primer molar inferior, que veremos más adelante también esquemas sobre estos. Bien, para hablar de la evolución de los molares, que es una característica exclusiva del orden carnívora, tenemos que retroceder a 55 millones de años atrás, en el periodo del inicio, o en el inicio del periodo Eoceno, donde se pudo registrar o identificar la presencia de esta especie que es Dormalción latouri, que es una especie que se consideraba el primer,
como por decirlo algo así como el eslabón perdido de los carnívoros, es decir, la especie de la cual se fue ramificando todo el árbol genealógico de los carnívoros. Este carnívoro se caracterizaba o tenía una forma muy similar a los mustélidos de hoy en día. Presentaba una formación dentaria muy particular en el cual se pudieron ya observar las cúspides en los molares y la presencia de la formación inicial de los caninos, además de una formación de huesos en la parte de los tarso y el metatarso de las patas posteriores. Las adaptaciones de los molares, como había mencionado, son una característica particular del orden carnívora, la cual presenta una superficie de molienda, que sería esta parte superior de los molares, los cuales de manera triangular están formados de manera que puedan ayudar a el mamífero a desgarrar la carne o las presas. Presenta 4 cúspides, y podemos ver una, la cúspide mayor, una inferior posterior y una inferior paralela a la cúspide mayor. Estas adaptaciones se ven distribuidas, como había mencionado anteriormente, en el primer molar superior y en los premolares, que son estos que se encuentran siguiendo a el canino. En algunas especies pueden tener entre 2 o 3, de 2 a 4 premolares y la presencia de 3 molares. En algunas especies, como en los felinos, por ejemplo, el tercer molar ha llegado a desaparecer. Esta es una fotografía del cráneo de un puma, en el cual podemos ver cómo las cúspides de los premolares están formadas y adaptadas para una oclusión cruzada. Esto significa que entre los molares casi no queda ningún espacio vacío y estos pueden llegar a triturar a cortar y desgarrar perfectamente la carne. Además de 2 grandes o de 4 grandes caninos. La característica dentaria puede variar mucho dentro del orden carnívora, dependiendo mucho de la familia en la cual estemos hablando y obviamente de los hábitos alimenticios de cada especie. Pero una fórmula dentaria modelo es la presencia de 3 incisivos, es decir, 6, 3 a cada lado, un canino, 3 premolares y un molar. Esta es una fórmula dentaria modelo, la cual está siempre especificada para la mandíbula superior. Esta misma fórmula puede variar para la especie en la mandíbula inferior. Entonces, podemos ver acá cómo los incisivos están muy bien ordenados entre los paladares para poder ir haciendo la oclusión cruzada, inclusive dentro de los caninos. Estos perfectamente no llegan a chocar entre ellos, pero permiten al carnívoro sujetar de una manera muy eficiente a sus presas. Bueno, acá tenemos un poco de unos registros fósiles de los primeros carnívoros que se habían encontrado, en los cuales podemos ver las cúspides cruzadas o la oclusión cruzada.
y las diferencias con respecto a otros animales. Por ejemplo, este es el de un herbívoro, los cuales están especializados para triturar y rumiar, y de un omnívoro, como nosotros, que está especializado para ambas funciones, tanto el de desgarrar como el triturar. Adaptaciones de las extremidades. Los carnívoros han adaptado sus extremidades para poder atrapar a sus presas. Por ejemplo, acá podemos ver el primero es acá la primera figura que vemos, los primeros huesos de las extremidades, son de un tejón, en el cual presenta una adaptación eh, de las palmas para poder apoyar de manera completa, mientras que el de un perro o de un felino, estos tienden a tener un apoyo en los dedos únicamente, a diferencia de los ungulados, que los dedos han modificado a nivel de pezuñas. Algunas especies dentro del orden carnívora, o el grupo carnívoro, presentan membranas interdactilares que les permiten poder nadar en, eh, en algunas condiciones, ya sea de manera temporal o de manera definitiva. Otra adaptación importante dentro del grupo carnívoro es la presencia de garras o uñas bien desarrolladas en forma de ganchos, los cuales permiten sujetar a sus presas y pueden ser retráctiles, como el caso de los felinos. Las adaptaciones musculares. Una especie que es característica dentro del grupo de los carnívoros es la chita. La chita ha adaptado su cuerpo para poder ser un animal muy rápido y poder tener la posibilidad de capturar a sus presas de manera eficiente. En el caso de la chita, ha desarrollado una cola muy larga que le sirve de un instrumento de pivoteo para poder girar muy rápidamente mientras está corriendo, además de músculos muy desarrollados en las extremidades y una caja torácica bastante grande. Eh, otra característica de las adaptaciones de los carnívoros son los músculos del cuello. Este es el ejemplo de la reconstrucción de los músculos del cráneo del esmilodón, del tigre dientes de sable. Se puede ver cómo a pesar de tener unos dientes caninos muy grandes, no tenía mucha musculatura en la parte de las mandíbulas. En comparación con el león, por ejemplo, el modelo de acá, el modelo A es el del león, el cual presenta musculatura muy desarrollada a nivel de el músculo mastoideo y el músculo parietal, lo cual permite tener una gran fuerza de presión y sujeción a nivel de las mandíbulas. Las adaptaciones musculares también, como había mencionado inicialmente, están basadas en el desarrollo del tímpano interno o el tímpano, en el cual permite a los felinos en particular tener un equilibrio muy bien desarrollado. Otra característica de los carnívoros es el desarrollo del sentido del olfato. Este es el modelo de las glándulas olfativas de un cánido, que podemos ver que son muy grandes comparadas, por ejemplo, con el tamaño del cerebro. Entonces, estas glándulas muy desarrolladas permiten a los cánidos, en particular,
poder tener un sentido mucho más agudo. Se estima, se cree que puede ser hasta 10 veces mayor que el de un humano. Otra característica muy particular de los carnívoros es el desarrollo del sentido de la vista. Los carnívoros tienen una apertura de la retina bastante grande, lo cual en momentos de escasez de luz permite una gran introducción o una gran captación de la luz hacia la parte interior del ojo, por lo cual pueden tener una mejor visión nocturna. Sí, o por el contrario, cuando existe una excesiva cantidad de luz, los carnívoros pueden disminuir el tamaño de el tamaño de la pupila, disminuyendo la introducción de luz a la parte interna del ojo. Entonces, estas características permiten a los felinos tener una muy buena, o a los carnívoros en general, tener una muy buena visión, tanto en el día como en la noche. Bien, las adaptaciones que habíamos mencionado, los carnívoros son digitígrados. Esto significa que apoyan todo el cuerpo solamente en los dedos y no en toda la parte completa de lo que llegaría a ser las palmas, como por ejemplo este es el caso de algunos otros animales mamíferos, como por ejemplo los primates eh, o otros grupos. También han desarrollado una formación ósea a nivel del cuello que les permite tener un desarrollo muscular eh, intra, eh, intraclavículas, por decirse, que les permite girar y tener una fuerza bastante grande a nivel del cuello. Bien, ahora pasando y habiendo explicado las características de lo que son los carnívoros, ahora vamos a pasar a lo que es el origen de los carnívoros. El árbol filogenético de los carnívoros, según Mels, que es una propuesta que se realizó en el año 1977, consideraba que el grupo Creodonta eran los grupos ancestrales más antiguos y que dieron origen a los carnívoros actuales. A partir de este Creodonta se consideraban dos familias, los Patriofelis y los Llaenodon, que son dos grupos que se han extinguido ya. Acá podemos ver, por ejemplo, a Patriofelis como el grupo que en ese momento se consideraba antecesor de los actuales carnívoros. A partir de esto se fueron formando dos grupos, Felifornia y Canifornia. Felifornia está constituido por todos los grupos en los cuales forman parte las hienas, las civetas y los gamboes y los felinos. En el grupo Canifornia están todo lo que serían obviamente los cánidos, los úrsidos y las otras especies que tuvieron adaptaciones acuáticas que vamos a ver más adelante de detalle. Pero en el año 2010, Goswami y Frisia propusieron una nueva clasificación al orden carnívora,
Este estaba basado en un antecesor común que se creía que podría ser Dolmalcium laturi, el cual fue especiando o divergiendo en los diferentes grupos que tenemos actualmente. En general, tanto a los que se encuentran extintos como a las actuales especies vivas de los carnívoros se conoce como los eh, carnívora-forma. Y posteriormente se fue dividiendo en los dos grupos actuales, que son los feliformia y caniformia. Para un esquema temporal podemos ver acá cómo la evolución de los carnívoros se cree que comenzó hace aproximadamente 55 millones de años atrás, en el periodo Eoceno, donde Miasis era el grupo que se consideraba predecesor de los carnívoros, el cual posteriormente se fue dividiendo en los Sinodictis, y el Sinodictis dio origen en el periodo Mioceno, hace 23 millones de años aproximadamente, a los grupos Dinictis, Sinodesmus, Pilobibesops, que se consideran los grupos más antiguos de los carnívoros. A partir de estos tres es lo que tenemos actualmente las actuales familias de los carnívoros. Dinictis dio origen a los felinos, Sinodesmus dio origen a todo lo que son mapaches, coatis y osos, teniendo como antecesor Dafuemus. Tomarcus dio origen a todo lo que son los cánidos, coyotes, lobos, chacales y zorros. Y Pliobibesops dio origen a lo que son hoy en día las civetas y las hienas. Esta es una propuesta que actualmente es muy discutida porque, de acuerdo a algunos autores, el grupo hienas o los hiénidos están más emparentados con los felinos que con los cánidos. Porque esas características las vamos a ver en el grupo Feliformia. Bien, un grupo que es súper controversial es la evolución de los felinos como grupo modelo para explicar el proceso evolutivo de los carnívoros. Felidae se cree que se fue ramificando en los diferentes grupos taxonómicos hace 25 millones de años. A partir de este grupo se formaron dos ramificaciones que son los Prailurinae, que son gatos pequeños, extintos, y los Macraurodontinae, que son llamados también el grupo de felinos dientes de sable. Posteriormente tenemos la especiación hace 10 millones de años aproximadamente del grupo Pantherae y posteriormente Feline, hace 9.4 millones de años. Feline corresponde a todos los grupos que serían los felinos pequeños o los gatos pequeños, y Pantherae sería todo el grupo de los gatos grandes o felinos de gran tamaño. Bien, algo que siempre llama la atención a todos es saber cómo es que existieron o cuántas especies de tigres dientes de sable existieron. Como había mencionado, la subfamilia Macraudontini
es el grupo que conglomeró a todas las especies de tigres dientes de sable. Esta estuvo dividida en 4 tribus, la tribus Matailurini, que son los restos fósiles más antiguos que se conocen de los felinos, en los cuales solamente en algunos casos se han encontrado partes del cráneo. La tribu Esmilodontine, que son los felinos más conocidos, los tigres dientes de sable, que tuvieron una distribución muy amplia a nivel de todo la región del el neotrópico y el neártico, principalmente en esas regiones. Y tenemos otras dos que se fueron ramificando a partir de Simodontinide, que son Homoterini y Machoidontini. Estos grupos, estos dos grupos, son también antecesores de los felinos, pero que en algún momento se llegaron a existir. Estos dos grupos de tigres dientes de sable son los que vivían principalmente en las áreas más frías, es decir, en todo lo que sería nórdica o la región de Norteamérica y Europa en los periodos glaciales. Bien, ahora, ¿dónde se encuentra el orden carnívoro en general dentro de los mamíferos? Dentro del grupo general de los mamíferos, carnívora forman un grupo filogenético, el cual tenía un antecesor común, del cual se ramificaron los quirópteros, Peripsidactyla, todos los que son los ungulados, y carnívora. Es decir, estos 3 grupos son mucho más emparentados de lo que se podría creer que podrían ser, por ejemplo, Chiroptera y Rodentia, que está muy alejada filogenéticamente. O lo mismo de lo que son los peripsodactilos de los, por ejemplo, probóstide, elefantes, o inclusive otros grupos como los, eh, los, eh, los lagomorfos. Bien, entonces ahora, una vez que sabemos dónde está entonces, agrupado el grupo de los carnívoros, vamos a pasar a un poco explicar la taxonomía y clasificación del orden carnívoro. Como había mencionado, aproximadamente el origen de los carnívoros se dio hace entre 55 y 60 millones de años atrás, donde se fueron ramificando en 2 grupos que actualmente forman parte de subórdenes que son Canifornia y Felifornia. Dentro del grupo Canifornia están lo que son los mustélidos, Lutrinide, Mephitide, Procyon, Otorínide, Fóside, Urside y Cánide. Bien, entonces, dentro del suborden Foliformia tenemos a los Hiénide, Félide, Herpéstide y Vivéside. Estos son los grupos actuales, las familias actuales en las cuales se dividen el orden carnívoro. Déjenme enchufar mi computadora. Voy cortando la batería. Ya. Ok. Entonces, una cosa que es muy curiosa
que cualquiera podría pensar que es algo raro que sucede, es que dentro del grupo de la superfamilia Caniformia y Feliformia, existen dos grupos morfológicamente muy parecidos, que son los cánidos y los hiénidos, o las hienas y los cánidos. Pero estos, a pesar de que tienen similares morfologías, son grupos filogenéticos muy, muy separados. La clasificación del orden carnívora, hasta el 2007 se identificaron 271 especies existentes de carnívoro. Según una revisión de 177 fuentes literarias, realizado por Belinda Emmons en 2007. Sin embargo, la filogenia de carnívora o el orden filogenético indica taxones para los cuales las relaciones siguen siendo controversiales, y una de ellas es particularmente el panda rojo. Que no se sabe si pertenece a los cánidos, a los felinos o a los hiénidos. Por lo tanto, a esta especie o se la ha agrupado dentro de una familia en particular. Es decir, es una familia uniespecífica. Así también, por ejemplo, existe mucha controversia con respecto a los herpéstidos, vivésidos y sus relaciones intragenéticas con los prosiónidos, los cuales consideran algunos autores que son parte del grupo prosiónido, pero sin embargo se los mantiene como familias separadas. Usando la filogenia, se demostró que algunos linajes dentro de Mustelide y Cánide contienen significativamente más especies de las esperadas. Sin embargo, tenemos ejemplos muy recientes que inclusive esta diversidad aún no especificada o aún no identificada también se puede aplicar para los felinos. Vamos a ver un ejemplo al final de esta presentación. La utilidad del orden filogenético posibilita estudios macroevolutivos consistentes. Los carnívoros como grupo con un desarrollo evolutivo muy particular para cada especie o familia, permite poder desarrollar investigaciones y estudios en cuanto a la macroevolución de cada uno de estos a nivel biogeográfico bastante amplio. Esto principalmente debido a que las especies pueden también moverse grandes distancias. El orden carnívora proporciona una base útil para estudios ecológicos y de conservación, debido a que estas especies son consideradas especies carismáticas, como por ejemplo esta, que todos conocemos, y también a especies que son consideradas especies paraguas o especies, básicamente especies paraguas o especies bandera. Bien, ahora pasamos a dividir el orden carnívora en el suborden Caniformia. Caniformia, como su nombre mismo lo dice, hace referencia a formas morfológicas muy similares a las de los cánidos, o es a partir de esta de donde se nombran los cánidos. Caniformia fue diversificando este grupo en diferentes macrogrupos cerca de hace 40 millones de años atrás. Un grupo que fue primeramente separado fueron cánidos.
o los cánidos. Posteriormente se fueron dividiendo el grupo de úrsides, que son morfológicamente muy diferentes, y hubo un grupo que había mencionado inicialmente, los fósides y los Odobenidae y Otaridae, que son los grupos de carnívoros que se han adaptado a vivir en el océano, principalmente. Caso de las focas, los leones marinos, los elefantes marinos, los lobos marinos, todos estos grupos, ¿no? Luego tenemos el Ailuridae, que es la familia uniespecífica del panda rojo. Es decir, el panda rojo, que es una sola especie, se ha diversificado de los demás carnívoros hace cerca de 30 millones de años atrás. Es una especie muy antigua para ser solo una. Y después, posteriormente y finalmente, los más recientes, o los que se diversificaron a partir de un antecesor común que fue un mustérido, son los Mefítides, Prosionidae y Mustérides. Bien, a continuación voy a pasar a desarrollar cada una de estas familias. La familia Cánidae. La familia Cánidae es una de las dos familias con mayor diversidad de especies que existen en el mundo. Los cánidos se encuentran distribuidos en todo el planeta excepto la Antártida. Dentro de Cánidae se pueden identificar tres grupos de cánidos muy bien desarrollados, que son el grupo de los lobos, o el género Canis, el grupo de los zorros, principalmente zorros del neotrópico o cánidos del neotrópico, todo lo que sería Sudamérica, desde México hasta la Patagonia, y el grupo de los que serían de los zorros del viejo mundo. ¿Sí? Acá un grupo que, una especie, Nyctereutes prosionoides, que es el Lycaon pictus, o una de estos, perdón, es una especie monoespecífica muy antigua. Bien, vamos a pasar un poco más para desglosar la familia Cánidae. La familia Cánidae, una de sus principales características es la morfología de los molares y del tercer premolar, o el cuarto premolar. La mayoría de las especies de la familia Cánidae solo presentan un cuarto premolar y un primer y segundo molar. A partir de cada uno de los grupos o de los géneros se ha ido modificando de acuerdo a algunas características, principalmente debido a el tipo de alimento que encontraban. Estos son todos los grupos extintos de cánidos, y acá podemos ir viendo, por ejemplo, el grupo de los zorros del viejo mundo, Urosium y Vulpes. Aquí vemos al grupo de los cánidos domésticos, y aquí vemos al grupo de los cánidos del Nuevo Mundo. Entonces, acá no se pueden distinguir quizás muy claramente, pero la forma de las cúspides, tanto de los premolares como de los molares, es una característica muy bien desarrollada para cada especie dentro del grupo de los cánidos. El clado Canis
Es uno de los pocos grupos de carnívoros que viven en forma de estructuras sociales, ya sea temporal o permanentemente. Por ejemplo, podemos ver acá esta figura que muchas veces hemos visto en algunas regiones, publicaciones, en redes sociales. Este es un grupo familiar o un grupo social de los lobos. Eh, lobos de América. Por lo general, esta estructura social está liderada por una loba alfa, que sería una líder, y un lobo, eh, un alfa también, que son los que dirigen a las manadas, ¿no? Tienen una estructura en la cual tienen muchas hembras y también algunos juveniles que permanecen con la manada hasta que decidan desafiar a el lobo alfa para poder competir por la dominancia del grupo. Estos comportamientos son muy particulares, ya que también debido a este tipo de comportamientos se considera que los lobos, algunos individuos prefieren vivir de manera solitaria, de manera permanentemente. La mayoría de los cánidos son individuos solitarios, a excepción de algunos grupos, eh, son solitarios. Como había mencionado, habitan en todas las regiones del mundo excepto el Antártico. La familia Cánide. En Bolivia tenemos 6 especies de cánidos. Eh, Entre esos están Licalopex culpeus, el zorro andino, Licalopex gymnocercus, el lobo de las pampas, Spheotus venaticus, Cerdocyon tous, Atelocynus microtis y Chrysocium brachyurus. Pero también tenemos 2 potenciales especies. Esto para mí siempre es súper importante mencionarlo porque yo creo que están presentes, principalmente Licalopex culpeus, que es este de acá arriba. Yo creo que es una especie que está presente en Bolivia, pero que lastimosamente debido a la falta de investigaciones que no se han desarrollado en Bolivia, principalmente en la región sur, aquí podemos ver el mapa de distribución del zorro gris. Hay una población en Argentina que está muy cerca, a menos de 5 kilómetros de la frontera. Por lo tanto, yo creo que esos 5 kilómetros para un zorro es nada y por lo tanto esta especie podría estar presente. Necesitamos hacer más investigaciones. Lo mismo sucede con Licalopex betulus, el zorro brasilero o del cerrado, que se encuentra también muy cerca de la frontera con Bolivia. A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos en la región del Chaco para hacer muestreos fotográficos de los carnívoros, aún no se han desarrollado investigaciones en las regiones tanto cercanas al cerrado como también al pantanal. Por lo tanto, yo considero que son 2 especies con potencial distribución en Bolivia. Ahora pasamos a la familia Ursidae. Los úrsidos, o como los conocemos también los osos, es un grupo muy desarrollado en sus hábitos conductuales o en su etología, principalmente porque quizás al, al, algunas de las especies de los osos tienen desarrollos fisiológicos muy específicos, como por ejemplo la capacidad de invernar, disminuir su funcionamiento fisiológico para beneficiarse de un ahorro energético en periodos de escasez, como son los inviernos. Los osos, empezando desde especies pequeñas,
eh, como los osos asiáticos, pasando hasta las especies más grandes como el oso grizzly, que puede llegar, esta es una relación de tamaños de un oso grizzly con relación al tamaño de una persona. Son muy grandes. Y especies como los pandas que conocemos son especies muy carismáticas. Los ursidos ecológicamente cumplen funciones muy importantes como por ejemplo la dispersión de semillas, el, el control de algunas plagas. Se cree que una de la dieta de los osos está compuesta de algunas especies importantes de micromamíferos y además muchas de las especies de osos que actualmente se encuentran distribuidas a lo largo de todo el planeta se encuentran en un estado de amenaza bastante elevado. Es así, por ejemplo, el oso polar, que se ve amenazado por efectos del cambio climático, el oso negro de Asia, que se ve amenazado por factores de disminución de su hábitat, el oso gris, que es una de las especies más grandes, que la cual se encuentra también amenazada por conflictos con la gente, se los caza mucho, principalmente en la región de Alaska. Y tenemos a la especie del oso andino, Otremartus ornatus, que es una especie que tiene una distribución muy restringida en Sudamérica a las regiones altoandinas, a la región principalmente de la cordillera de los Andes que da hacia la región amazónica. Acá podemos ver la área de distribución actual que se estima para el oso andino, el que obviamente está siendo disminuido cada vez más de acuerdo a los últimos estudios de, por ejemplo, Jimena Vélez, que actualmente viene estudiando muy fuerte la distribución del oso en la región de los valles interandinos en Bolivia. Eso en cuanto a los osos. Ahora pasamos a un grupo que son los pinépidos o los pinípedes, que está conformado por los fóside, otáride y odobevinide. Bien, los fósides son todos los grupos de focas que han sido o que son dos grupos principalmente de especies, las focas de la región oriental, que se llama, y de la zona occidental, más hacia el lado del Océano Pacífico y estas del Océano Atlántico. Pero son dos grupos que no voy a detallar mucho porque no sé mucho de las especies, pero se alimentan principalmente de peces y de otros mamíferos más pequeños, acuáticos, aves. Son muy utilizadas, sí, eso sí, las focas son un grupo que es muy utilizado. Su piel principalmente es extraída o es arrancada de sus cuerpos para poder desarrollar peletería de muy alta calidad. Eh, de este grupo, acá tenemos más o menos su rango de distribución de las focas.
siempre en la región norte del planeta. Este grupo tiene adaptaciones muy particulares. Las extremidades están modificadas en forma de aletas. Los oídos tienen mecanismos para ser cerrados al momento de ir bajo el agua. Tienen fosas nasales que pueden cerrarse de manera muy hermética para evitar la introducción de agua. Y una boca con entre 30 y 36 dientes muy afilados. Lo que les mencionaba con respecto a las focas, una, hay una situación muy controversial que sucede con esta especie. Es de que el gobierno de Canadá anualmente autoriza la cosecha de cerca de 10.000, entre 10.000 y 50.000 individuos para el uso de peletería, es decir, el uso de su piel para la confección de diferentes artículos. Esto normalmente es una cantidad fluctuante que depende de los estudios poblacionales que se desarrollan en Canadá, que permiten establecer cuál es el óptimo de cosecha para evitar la extinción local de las poblaciones. No deja de ser controversial porque muchos dicen que en algunos casos se sobrepasa el límite posible de extracción en muchos sitios. Es un tema que se puede analizar mucho más a detalle en temas de conservación. Bien, la familia Odobenidae, que es una familia monoespecífica también. Tiene una distribución muy amplia, que está restringida al Polo Norte. La especie esta, que es el elefante marino, es Odoberus normarus, Odobenus normarus, o también llamado walrus del Pacífico. Una especie súper interesante. La otra familia de carnívoros semiacuáticos es Otaridae. Esta familia está compuesta por todos los que son los lobos marinos y los leones marinos. Normalmente están distribuidos en todo lo que es la región norte del Pacífico y la región sur del Pacífico, en la región del Antártico, con algunas poblaciones en Sudáfrica. Se pueden encontrar colonias muy grandes, están divididos en dos grupos, las de especies del norte y las especies del sur del planeta. Bien, ahora pasamos a una superfamilia Musteloidea, que esta familia Musteloidea está conformada por 4 familias. La familia Ailuridae, que es la que había mencionado hace un momento, con una sola especie, el panda colorado, que se la ha preferido dejar a un lado como una familia uniespecífica debido a la controversia que se ha generado de no saber a qué grupo está más emparentado, si a los prosiónidos, a los mustélidos o a los mefítidos. Entonces se ha dejado ahí hasta que en algún momento se llegará a definir si es que existe alguna característica particular de la cual se pueda utilizar para agruparlo dentro de una de estas otras 3 familias
o justificar el hecho de que simplemente es una especie que ha evolucionado y que ha permanecido durante mucho tiempo de manera solitaria. La distribución del panda colorado sucede principalmente en la región montañosa de China y parte de la región montañosa del Tíbet. Es una especie específica de bosques montanos especializada en alimentaciones de roedores. La familia Mustelide. Bien, la familia Mustelide está conformada por dos grandes eh, subfamilias que se las llama los mustélidos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Esta familia se caracteriza por ser algunas especies semiacuáticas, como por ejemplo conocemos el caso de Pteronura brasiliensis, la alondra, Lutra longicaudatus o longicaudis, que es el lobito de río que nosotros la llamamos, está presente en Bolivia, y las nutrias del Pacífico o las nutrias del océano que se caracterizan, están agrupadas dentro del grupo Lutra. Vamos a ver algunas de estas especies. El grupo de Lutrinae, que son todas las martas, los mustéridos en general, son un grupo muy diverso, distribuidos desde la región del Polo Norte hasta las regiones neotropicales, con, con similar característica morfológica, ¿no? Patas o extremidades muy pequeñas, cola alargada, muy gruesa y cuellos bastante desarrollados. Estas especies, como mencionaba, pueden ser semiacuáticas, viven cerca del agua, como por ejemplo las nutrias del Pacífico, que todos hemos visto siempre en algún momento jugar con estas piedritas que lo hacen, en algún canal de televisión por ahí. Y tenemos también al grupo de las nutrias del Nuevo Mundo. Principalmente esta especie que es muy, muy representativa de los ríos amazónicos, la alondra o la nutria gigante, que se caracteriza además de ser una especie social, es decir, conforman grupos familiares en los cuales pueden permanecer las crías hasta la adultez e inclusive convivir con los padres de manera permanente, pero solamente está restringido a los grupos familiares. Es decir, el padre, la madre y las crías. Se caracterizan por tener estructuras óseas muy particulares en la cabeza, lo cual les permite tener una dinámica de nado muy particular. Una de las cosas que me voy a permitir hablar acerca de la función ecológica de las nutrias, como un ejemplo de las funciones ecológicas de los carnívoros, es, por ejemplo, su alimentación. Son controladores de muchas especies. Por ejemplo, una nutria puede vivir en un río, pero la alimentación que tiene permite controlar algunas especies, como por ejemplo roedores, serpientes o anfibios, y esto hace de que
sean consideradas especies funcionales de los ecosistemas lóticos. Por ejemplo, se considera que las nutrias de río son muy buenas controladoras de especies introducidas de peces, como por ejemplo los salmónidos, que en la región neotropical, principalmente en todo lo que es la región de Sudamérica, se han convertido en un problema bastante grande para la sobrevivencia de algunas especies de peces nativos. Otra función que acá les muestro es la función ecológica de la nutria del océano. Este es un estudio que se desarrolló en Alaska, donde se evaluó sitios en los cuales las poblaciones de nutrias se encontraban en muy buena situación y otras en las cuales las nutrias habían sido disminuidas por un efecto de depredación de las orcas. Es decir, se había disminuido, había una fuerte presión de depredación, lo cual disminuyó la población de orcas o de nutrias. Esta depredación causó de que las nutrias, al haber disminuido en su población, disminuyan la depredación sobre los erizos. Los erizos son la principal fuente de alimentación de estas nutrias. Al haber disminuido la presión de depredación de las nutrias hacia los erizos, se incrementó la población de erizos. Al haberse incrementado la población de erizos, esto causó de que los erizos tengan una fuerte presión de depredación sobre las algas marinas, el ELK. Esta fuerte presión de depredación desestabilizó completamente el ecosistema oceánico en los cuales estaban presentes todas estas especies. Al haber disminuido la cantidad de algas marinas, el ecosistema marino empezó a desbalancearse, existiendo además extinciones masivas de peces, los cuales no podían desarrollarse entre los bosques de algas marinas y por lo tanto la población de peces disminuyó drásticamente. ¿Esto qué significa? Que al haber una población normal de nutrias, estas depredan de manera normal sobre los erizos, el principal alimento, lo cual disminuye la presión de depredación sobre las algas. Esta falta de presión o la falta de presión de los erizos sobre las algas marinas permitió que los ecosistemas el hábitat que proporcionan estas algas para la oposición de algunos peces, de algunos crustáceos y fito y zooplancton permanezcan estables. Entonces podemos ahí ver una función súper importante de las nutrias. A ver. Ahora, vamos a pasar a la familia de los prosiónidos. Los prosiónidos son un grupo no muy grande, que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 especies, y que estas especies son principalmente una familia que se encuentra distribuida en América, desde las regiones de Norteamérica, desde Canadá, hasta las regiones centro-norte argentino. Esta es una especie Potos flavus, o como le llamamos acá se la conoce como el monito de monte. Es una especie del grupo de los prosiónidos. Está presente Potos flavus,
Procyon cancrivorus, Nasua nasua y Basidium badi, especies presentes en Bolivia. Bien, eso es en cuanto a los prosiónidos. Mefítide. Mefítide, hasta antes del 2005 aproximadamente, no existía como familia. Este grupo de especies eran parte de la familia de los mustélidos, pero de acuerdo a investigaciones desarrolladas principalmente por Branch y eh, por varios Emmons, Belinda Emmons, en, el- en Sudamérica y en Centroamérica, se estableció que los zorrinos pertenecían a una familia muy diferente a la de los mustélidos, la cual le llamaron Mefítide, por una principal característica, que es la presencia de glándulas odoríferas bastante desarrolladas a nivel de las vejigas urinarias, lo que conocemos como el orín de zorrino, que es una cosa que realmente, eh, si a alguien le llega, apesta, pero durante mucho tiempo, digo, con experiencia. He trabajado con unos colegas en Argentina atrapando zorrinos durante un periodo bastante prolongado, cerca de un año. Bien, ahora vamos a pasar a un orden, al suborden Feliformia. Feliformia es un grupo súper interesante, quizás son el grupo más carismático dentro de los carnívoros porque se encuentran los felinos. También están las hienas, vipéridos y civetas. Ahí hay un error, no son 260 especies de feliniforme, son menos. Pero sin embargo es uno de los clados de mamíferos más ricos en especies. Bien, eh, los, eh, los felinos principalmente evolucionaron a partir de grupos ancestrales en el periodo Oligoceno hasta llegar a las actuales especies que están acá, que no se ven. Grupos muy diversos con características morfológicas muy particulares y además una coloración del pelo muy particular. Como primer familia de la Feliformia, podemos hablar de los hiénides o las hienas. Las hienas son 4 especies de hienas que existen y están restringidas principalmente a la región de África, el Medio Oriente y hasta la región de la India. Las hienas se caracterizan por tener un pelaje manchado, con extremidades anteriores mucho más grandes que las posteriores, mandíbulas muy bien desarrolladas y una, eh, una característica etológica es que viven en grupos eh, eh, familiares o grupos sociales que tienen la característica de tener individuos flotantes, es decir, que si hay dos grupos sociales cercanos, dos manadas de hienas, es posible que haya individuos que se están intercalando entre ellas, lo cual permite que las hienas se encuentren en un estado de conservación relativamente bueno, a pesar de que también son especies que son perseguidas por tener algunos conflictos con el ganado y demás.
Una de las características de las hiénides es que son una especie omnívora e inclusive algunos autores consideran que hiénide es un grupo de especies eh, carroñeras, es decir, que se alimentan principalmente de animales ya muertos. Las características, como había mencionado, de las hienas son extremidades mucho más anteriores, mucho más desarrolladas que las posteriores, un desarrollo muscular muy particular, bastante robustas, eh, tienen diferentes pigmentaciones en el pelaje, lo cual se cree que es un desarrollo especializado para la cacería en las sabanas africanas. ¿Qué vas a ver? Familia Herpestide o sí, ahí leí que las hienas forman matriarcados. Por lo general, sí están lideradas por hembras y forman grupos de entre dos y tres hembras hasta grupos muy grandes, de hasta 50 individuos. Entonces pueden considerarse grupos muy peligrosos, obviamente cuando están en grupos muy grandes, y tienen sí, una de las mordidas más fuertes que existen entre los carnívoros. Bien, no, faltan los herpéstide, voy pasándome. Los herpéstides, que son los que conocemos como los mongoes, que son este grupo que se los llama, la, ¿cómo es? Esto se me olvidé el nombre de tanto estar pensando. El grupo de los, eh, me olvidé el nombre, se me fue. Las suricatas, exactamente, las suricatas. Las suricatas, un grupo muy diverso, que están distribuidas casi a nivel de toda África, que se caracterizan por tener también formar grupos sociales y además una conducta muy particular, que es la de ser individuos o grupos sociales muy organizados, los cuales cumplen funciones temporales, es decir, eh, se designa a algunos individuos eh, del grupo familiar para que sirvan de vigías mientras los demás se alimentan o desarrollan sus actividades sociales dentro del grupo. Y después de un determinado tiempo se cambia a los individuos para que otros cumplan esa función. Entonces permite una circulación o un intercambio de roles bastante interesantes. Son individuos que no son muy grandes, pero que se consideran un grupo bastante agresivo para depredar sobre sus presas, principalmente aves, pequeños mamíferos como roedores y reptiles. El otro grupo de las herpéstides, una característica muy particular es que muchos de ellos se alimentan de serpientes venenosas. Se cree que algunas tienen eh, algún tipo de inmunidad, se podría decir de alguna manera, hacia el veneno de las serpientes, lo cual evita que si son, o lo que hacen es que si son mordidas no puedan sufrir un envenenamiento, como normalmente sucedería con cualquier otra especie. A pesar de lo que se cree que puedan tener esta inmunidad hacia el veneno de las serpientes,
tienen una estrategia de cacería muy, muy desarrollada, especializada para comer reptiles o principalmente serpientes. Es decir, tienen esa capacidad de saber hasta qué distancia permanecer, cosa que la serpiente no lo llegue a morder. Y donde atacan es principalmente en la sección de la cola de las serpientes. Bien, a continuación tenemos el grupo de los Vivesidae, que son también llamadas las jinetas. Estas jinetas son un grupo, o la familia de los Vivesidae tienen el género jineta principalmente, bastante diversificado. Algunos autores consideran que Vivesidae es una subfamilia de Felidae, debido a las características morfológicas del pelaje. Muchos otros autores no están de acuerdo con eso, debido a que principalmente son de contextura más alargada y además una formación dentaria muy diferente. Los vivésides se caracterizan por ser principalmente nocturnos. Hay las jinetas, hay algunas especies que se alimentan, por ejemplo, de café, de granos, es decir, son granívoros. No todas son carnívoras completas, es decir, exclusivamente carnívoras, y por lo tanto tienen las características de ser un grupo muy diversificado. Una particularidad de jineta jineta es de que, como mencionaba, se alimentan de café, de los granos de café. Estas, esta especie no llega a destruir completamente el grano, sino que principalmente se alimenta de la cáscara, desechando casi de manera completa el grano de café. Este grano de café se considera que es uno de los más exquisitos del mundo con respecto a las otras formas de cultivo que son de manera más tradicional. Este paso por el tracto digestivo de las jinetas permite que tenga un proceso de maduración muy particular. Por lo tanto, es lo que consideran muchos expertos en café que es lo mejor que se puede tomar. Y cuesta mucho, ¿no es cierto? Bien, ahora pasamos al grupo que es el más diverso quizás dentro de los carnívoros, que es la familia Felidae. Felidae es una de las familias que está distribuida a nivel de todo el mundo, excepto Australia y la Antártida. Se caracteriza por dos subfamilias, la familia Pantherinide y la familia Felidae, que vamos a ver más adelante. A ver, acá, por ejemplo, hay otra. Estas son la distribución de la subfamilia Pantherinide solamente. Bien, la especiación del linaje de los pequeños felinos o la subfamilia Feline. Se encuentran en muchos grupos, han tenido una diversificación bastante grande, como por ejemplo el género Caracal, los cervales, el grupo Leopardus, que es el grupo más diverso dentro de los felinos, principalmente el que está compuesto por el ocelote, el margay, el gato de las pampas, el gato andino, el gato Geoffroy, guiña, el gato tigre del norte, el gato tigre del sur, que son especies asiáticas estas dos primeras, y que son el grupo más, dentro de los carnívoros, el grupo más diverso que está presente en Bolivia. Luego tenemos el grupo del cotapuma, el Pordofelis, y tenemos posteriormente el grupo de los linces.
linces canadienses, linces ibérico, lince europeo y el bobcat. Luego tenemos el puma, jaguarundi, que son dos especies presentes. Chita, que a pesar de que Chita es un felino de gran tamaño, no está dentro del grupo del grupo Pantherinide, al igual que el puma, ¿no? Y tenemos otros grupos también de los felinos más pequeños de Asia. Bien, ahora pasamos a el grupo de la subfamilia Pantherinide o linaje Pantera. Estos son los gatos más grandes que han evolucionado de un antecesor común. Esta es una distribución, por ejemplo, del tigre, que está mucho más filogenéticamente emparentado con el jaguar que con los demás felinos. Y Pantera uncia es la que más se ha distribuido, que es el leopardo de las nieves, que se ha diferenciado de demás grupos de gatos grandes, o de los grandes felinos. Esta es, para terminar con la parte taxonómica, este ejemplo es una de las investigaciones llevadas por Johnson en el 2006, en el cual muestra cómo los felinos han logrado ocupar casi 4 de los 7 continentes que tenemos en el planeta. Y paso a explicarles esto muy brevemente. Es un tema que a mí me fascinó mucho porque explica mucho por qué esa gran variedad de especies dentro de los felinos. A partir de un antecesor común, que se llamó el M1, es que el cual se desarrolló en Asia, se ha diversificado hacia un grupo hacia África, que sería el grupo Caracal, o el Caracal, ¿no? Que es es una especie de felino. También de este grupo, de esta especie antecesora de los felinos, hubo una migración en el periodo del Mioceno medio, hace 15 millones de años aproximadamente, una migración hacia la región del continente americano a través del estrecho de Bering. Estos individuos que migraron hacia América posteriormente se dividieron en un subgrupo que vamos a llamar que se llaman el M3, que sería un grupo de felinos pequeños, el linaje ocelote, el cual colonizó todo Sudamérica y se quedaron ahí. A partir de este M2 hubo una remigración o una nueva migración hacia el continente asiático, de el que se llamó el grupo M4, que aquí vemos aproximadamente hace unos 7 millones de años atrás. Regresaron hacia Asia y a partir de este M4 es que hubo la gran diversificación de los felinos. M4, una vez estando en Asia, empezó a dividirse este antecesor común hacia los diferentes continentes. De M4 hubo la migración de, por ejemplo, el linaje Puma, que se mantuvo en América. Después estuvo la especiación del linaje lince, que permaneció mejor dicho, en todo lo que sería Asia, Europa y Norteamérica. Y posteriormente hubo una reinmigración de los grupos 7 y 8 nuevamente hacia América.
de lo que serían el grupo Pantera. 7 y 8 regresaron hacia, o fueron hacia América, y 9 se quedó en Europa. A partir de estos grupos es que se fue diversificando los procesos migratorios, de cómo funcionaron estos como pivoteos de los individuos a través de los diferentes continentes en los últimos periodos glaciales.